mayoría de los compañeros míos eran hijos, muchos, de pastores. Entonces nosotros era lo que veíamos. Podías hablar, gente mayor, para allá, para acá. Mi padre está no sé dónde. Se contaban también cada película, pues que tiene no sé qué, y te llamaba la atención aquello. Y como veías que la gente, pues oye, pues iban de Motriles, para aquí, para allí. Yo este año voy a ir para Espigüete, por Valle de Pineda, para Alois, para Valdeón. Casi tenías ganas de ir. Tenías ganas de ir porque tus amigos, la mayoría de ellos iban para allá. Y bueno, no sé, yo por ejemplo, a mí no me obligaron, yo tenía un tío, me dijo, bueno, vienes, tal, bueno, me llevó el año antes, me estuvo allí 8 días, mira, esto es así, asado, tal, para allá, para acá. Yo sí, yo convencido totalmente, y al año siguiente ya fui, con 10 años. Y luego jugábamos mucho, los amigos, hablábamos de eso, pues estuve en tal sitio, en este puerto está este, el otro, tal, y ahí vas entrando un poco en la rueda y lo veías, no sé, con orgullo, porque, no sé, entre nosotros como que hacías de menos a los que se quedaban en el pueblo. Le decías que nada, que lloraban, que no se atrevían a salir de casa, que para ti era, bueno, sí, le echabas un órdago al tema, pero cuando marchabas, te costaba, porque te acordabas muchas veces de casa, tal. Había algunos que si no tenían un pastor un poco se escapaban. Y hubo algunos que tuvieron que dejarles en el pueblo ya por fuerza, porque es que se escapaba hoy, le volvía a llevar el padre para que fuera, y no hubo manera con ellos. Tuvieron que dejarles por imposible. Hablaban de uno que llevaba a su padre, donde estuvo felicísimo, en el Valle de Pineda, y le llevaban el tren de la Robla hasta Villeros, o no sé qué pueblo era. Y ya al padre le encaminaba, bueno, mira, coge el valle ese, tal y qué sé yo, no, ahora ya sé yo, tal y qué sé yo. Bueno, volver, comía al padre por allí y esperaba al tren que venía de Bilbao, y cuando llegaba a Puente Almuy, se asomaba a mirar el tren y resulta que en el vagón de adelante iba el hijo. Se bajaba a la estación por el otro lado y llegaba a casa antes que el padre. Desde mi padre se escapó de Valdeón porque le riñó el pastor que había porque no había limpiado bien el caldero, bueno, no sé. Y se enfadó y cogió y marchó, y a las 9 de la noche estaba en Priego. Al día siguiente vuelta otra vez para arriba. Que bueno, era, no sé si llamarlo educación, pero bueno, era lo que había y tenían que volver. Para ir metiéndoles en vereda poco a poco y que fueran responsables y, bueno, yo qué sé, no sé. En una ocasión que me mandaron desde Lois, tenía que bajar a Prioro a dar una razón a una persona. Y entonces, bueno, pues tú, en el momento que sales de allí es como si sales de casa. Puedes ir por aquella calle, por la otra, por la otra. Entonces yo digo, bueno, tengo que bajar a Prioro, bajo por Alois, de Alois al cruce de las Salas. Y de buenas a primeras lo pensé y dije, no, pues voy a cambiar. Al señor le dije que iba por allí. Y me dice, a ver si te vas a perder. Digo, no, tranquilo, que no me pierdo. Y entonces, cuando bajé a Lois, cambié la ruta y me metí para bajar por Anciles. Madrugué bastante y me quedaba a dormir en Prior esa noche y al día siguiente retornaba otra vez allí. Y fue el sitio donde más miedo pasé yo de los 2 años que estuve de Motril. Bajé a Lois, tiré a Anciles, y cuando estaba saliendo del pueblo tenían mucha costumbre los señores de preguntarte ¿dónde eres? Tal cual. Ellos conocían pues a la mayoría de los pastores que había por allí. ¿Y para dónde vas? Pues voy para Prioro. Y me acuerdo que había como una especie de nubarrones, una tormenta que iba a caer terrible, y lo de Anciles era un hueco y salías a la carretera que subía para Riaño. Y entonces el señor me dijo, espera un poco, dice, porque va a caer una tormenta gorda y te vas a calar por ahí, tal y qué sé yo. No, yo marcho. Había 1 kilómetro de Anciles al cruce. Total que, bueno, pues nada, yo lo que quería era llegar a casa, dar la razón y luego estar por allí, pues, con la familia y tal. Y no hago más que andar 500 metros, empieza a llover, unos goterones, echo a correr, digo, ahora, pues para atrás no vuelvo.
porque me va a decir el paisano, ya te dije yo, qué tal y qué cual. Entonces eché a correr y bajé al puente de la carretera, de la General. Empezó a tronar aquello y allí fue donde más miedo pasé, porque empezaron a caer chispas en donde está el Gilbo, las otras peñas del otro lado, y aquello era tronador, parecía como meter la cabeza en un bombo, que sonaba aquello, y llover, y llover, y llover, y yo estaba culando ya en el río, porque aquello estaba subiendo de nivel, digo, esto como no pare, pues al final tengo que salir y mojarme. Pero lo que más eso eran las chispas eléctricas, y luego los truenos, aquello sonaba, había eco allí, ¡buah! Fue el rato que más miedo pasé. Luego, por ejemplo, con los lobos y con todo eso, pues no, pues tenía confianza en los perros, preguntaba a la gente, ¿no tienes miedo tal? Lo perdías. Había zonas donde, por ejemplo, estaba el oso, que ya era diferente, para Portilla la Reina y por ahí, chavales que estuvieron de Motriles, y sí, y además es que es muy persistente, pasa por allí 3 o 4 días y trata de atacar a las ovejas, los perros corriendo para arriba, para abajo, el pastor dando voces con una tea de eso, y el rapaz, pues tú quieto aquí, tú quieto a la puerta del chozo y viendo toda la maniobra. Eso ya era. Y claro, algunas veces tenía algo de miedo, porque si estaba el día que había relevo, el pastor marchaba por la mañana pronto y el otro volvía por la noche, y entonces estaba todo el día.